Todo lo que sabes es mentira. Seguro que te consideras una persona muy informada. Pues prepárate, porque has vivido toda tu vida en una mentira. Suscríbete al canal y quédate hasta el final porque el penúltimo mito es el más loco. El modo incógnito te hace invisible en Internet. Cuando abrimos una pestaña con el famoso icono del espía o las gafas oscuras en nuestro navegador, sentimos que acabamos de entrar en la Deep Web y que nadie en el mundo puede rastrear lo que estamos a punto de buscar. La cruda realidad de la ciberseguridad es que el modo incógnito solo oculta tus secretos a las personas que comparten físicamente tu ordenador. Lo único que hace esta función es no guardar el historial de páginas, las cookies ni las contraseñas en tu disco duro local. Sin embargo, tu proveedor de Internet, la red Wi-Fi de tu trabajo, la universidad, y por supuesto los servidores de las páginas web que visitas, saben exactamente quién eres, qué estás viendo y cuál es tu dirección IP. De invisible, no tiene absolutamente nada. El agujero central de los donuts es para agarrarlos mejor. Toda la repostería del mundo adora los donuts o rosquillas, y existe el mito urbano de que el famoso agujero central de la masa fue inventado por un marinero que clavaba el bollo en los radios del timón de su barco para comer mientras navegaba, o simplemente que los pasteleros lo hacían para ahorrar un porcentaje de la masa y ganar más dinero. La realidad del origen del agujero es una pura cuestión de termodinámica básica de la cocina. A principios del siglo XIX, los pasteleros freían bolas gruesas y compactas de masa azucarada en gigantescas ollas de aceite o manteca hirviendo. El exterior de la bola se cocinaba rápido y quedaba crujiente, pero debido al grosor, el centro no recibía suficiente calor, quedando siempre crudo y pastoso en la boca. Perforar el centro de la bola antes de freírla aumentó drásticamente la superficie de la masa en contacto con el aceite caliente, garantizando que todo el bollo se friera de forma uniforme y crujiente al mismo tiempo. El dolor al día siguiente significa que el entrenamiento ha sido bueno. La frase de la vieja escuela, sin dolor, no hay recompensa, ha sido el mantra más tóxico y extendido en la cultura de los gimnasios durante años. Se cree ciegamente que si al día siguiente de levantar pesas o hacer sentadillas no caminas como un robot averiado, incapaz de subir escaleras por las infernales agujetas, es que el entrenamiento fue un paseo por el parque de intensidad inútil y tus músculos no van a crecer ni medio centímetro. La hipertrofia muscular y la ciencia deportiva no funcionan como una cámara de tortura obligatoria. Las agujetas no son en absoluto un indicador del éxito o la eficacia del entrenamiento, simplemente son la señal neurológica de que has sometido a tu cuerpo a un estímulo o movimiento excéntrico al que no estaba acostumbrado. Puedes tener un entrenamiento óptimo, romper fibras musculares perfectamente para generar crecimiento y adaptación celular, y no sentir absolutamente ningún dolor invalidante al día siguiente. Perseguir las agujetas como objetivo principal solo te llevará al sobreentrenamiento sistémico, la fatiga crónica y un altísimo riesgo de lesión articular seria a medio plazo. Los tiburones pueden oler una gota de sangre a kilómetros. El cine de terror acuático y los documentales sensacionalistas sobre la semana del escualo nos han convencido de que los tiburones son máquinas de rastreo químico infalibles e imparables, repitiendo el perturbador dato de que pueden percibir el olor a hierro de una mísera gota de sangre humana derramada a 10 o 15 kilómetros de distancia en la vastedad insondable del Océano Pacífico, acudiendo a devorarte como torpedos. Los biólogos marinos desmienten esta hipérbole matemática. El sentido del olfato del tiburón blanco es asombrosamente agudo, sí, siendo capaz de detectar compuestos a niveles de partes por millón, que equivale aproximadamente a detectar una pequeña gota de sangre diluida en el volumen de una piscina olímpica mediana llena de agua. Sin embargo, no tienen poderes de teletransportación olfativa espacial, el océano es caótico. Para que el tiburón huela esa sangre, la pequeña molécula orgánica tiene que viajar impulsada por las corrientes marinas desde tu herida hasta meterse físicamente por las fosas nasales, narinas, del animal. Si el tiburón está a kilómetros de distancia, esa molécula tardará horas o días en llegar hasta allí impulsada por la marea, diluyéndose por el camino hasta volverse indetectable. No es una alarma Wi-Fi instantánea que suena en su cerebro. El desierto del Sahara es el desierto más grande del mundo. Cierra los ojos y piensa en el desierto más inmenso, brutal y grande de nuestro planeta. Instantáneamente te vendrá a la mente el Sahara, con sus infinitas dunas de arena naranja quemándose bajo el sol africano. Es un error geográfico del libro. La definición científica de un desierto no exige que haya arena, camellos o calor extremo. Un desierto es simplemente cualquier región de la Tierra que recibe una cantidad de precipitación anual, lluvia o nieve, casi inexistente, haciéndola increíblemente árida. Bajo esta estricta regla climatológica, el desierto más grande del mundo es, con abismal diferencia, la Antártida.
Con sus 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo polar, recibe menos precipitaciones al año que muchas zonas del propio Sahara, convirtiéndolo en un páramo blanco y helado que ostenta la verdadera corona de la sequía mundial. El microondas cocina la comida de adentro hacia afuera. Cuando calentamos un plato muy grueso o un bollo relleno en el microondas y vemos que los bordes están duros pero el centro está frío, mucha gente se frustra repitiendo el mito de que estos aparatos disparan sus ondas directamente hasta el núcleo de la comida para cocinarla de adentro hacia afuera, y que el electrodoméstico debe estar roto. La física termodinámica de estos aparatos funciona justo al revés. Las ondas de radiofrecuencia de tu microondas apenas tienen fuerza para penetrar 1 o 2 centímetros en la capa más externa del alimento antes de ser absorbidas por completo por las moléculas de agua superficiales. El núcleo de tu comida jamás recibe una sola microonda. Lo que ocurre es que los bordes exteriores se calientan brutalmente por la radiación y, mediante un proceso lento de conducción térmica tradicional, ese calor viaja hacia el centro del plato. Por eso, con alimentos densos, terminas quemándote la lengua con el exterior mientras muerdes un bloque de hielo en el medio. Cerrar aplicaciones en el móvil ahorra muchísima batería. El ritual automático y casi neurótico de cualquier usuario de smartphone. Abrir el menú multitarea y empezar a deslizar el dedo frenéticamente hacia arriba para matar, y cerrar absolutamente todas las aplicaciones que se han quedado en segundo plano, creyendo que así el procesador del teléfono descansará, irá más rápido y la batería durará mucho más tiempo. Los propios ingenieros de software de Apple y Android han suplicado a los usuarios que dejen de hacer esto. Los sistemas operativos modernos son extremadamente eficientes y congelan las aplicaciones en segundo plano en la memoria RAM. No están consumiendo CPU ni batería mientras no las miras. Lo verdaderamente irónico de esta costumbre es que forzar el cierre de una app y luego volver a abrirla desde 0 minutos después obliga al procesador a cargar toneladas de código nuevamente desde la memoria de almacenamiento, lo que gasta exponencialmente más energía de la batería que simplemente dejarla tranquila y congelada de fondo. ¿Cómo? ¿Que todavía no estás suscrito? ¿Sabías que más del 90% de las personas que ven todos los vídeos no está suscrita? Suscríbete, que es gratis y me ayudas mucho. Cargar la batería de tu coche dejándolo al ralentí. En las mañanas frías, si el coche arranca a duras penas, el consejo universal del vecino mecánico es dejarlo aparcado con el motor encendido al ralentí durante 20 o 30 minutos antes de ir a trabajar, asegurando que el alternador se encargará de recargar la batería por completo. La mecánica automotriz moderna nos dice que esto es un enorme gasto inútil de combustible y tiempo. Los alternadores de los coches están diseñados y calibrados para generar una carga eléctrica eficiente solo cuando el motor funciona bajo cierta carga y a unas revoluciones altas, es decir, cuando el vehículo está circulando. Dejar un coche moderno al ralentí produce tan poca energía que apenas compensa la electricidad que el propio sistema electrónico del coche, las luces del salpicadero y la inyección están gastando para mantenerse vivos. Para cargar una batería, tienes que sacarlo a la autovía y conducirlo de verdad. La verdura enlatada o congelada pierde todas sus vitaminas. Existe un mito culinario masivo en los pasillos de los supermercados que nos hace creer que comprar guisantes enlatados o brócoli ultracongelado es consumir comida inerte, sin vida y vacía, asumiendo que los procesos industriales han calcinado todas las vitaminas, dejando solo la verdura fresca de la frutería de la esquina como la opción nutritiva real. La bioquímica de la cosecha es muy cruel con los alimentos frescos. En el instante en que un tomate o una judía es arrancado de la planta, sus enzimas comienzan a degradar los nutrientes de forma acelerada por el contacto con el oxígeno y la luz. La verdura que viaja durante días en un camión hasta la tienda y pasa otra semana en tu nevera ha perdido un porcentaje alarmante de su vitamina C natural. Por el contrario, la verdura destinada a congelados o latas se cosecha en el pico exacto de su maduración y se procesa térmica o gélidamente apenas un par de horas después en la fábrica adyacente. Este proceso sella herméticamente los minerales y las vitaminas, haciendo que a menudo una modesta lata de zanahorias tenga perfiles nutricionales muy superiores a una zanahoria lánguida que lleva semanas dando vueltas en el cajón de las verduras frescas. El misterioso agujero en las tapas de los bolígrafos Bic. Casi todo el mundo ha masticado la tapa de un bolígrafo Bic en el colegio o en la oficina. Si te fijas, la parte superior de esa tapa tiene un pequeño agujero perforado, y la leyenda urbana siempre ha dicho que está ahí para igualar la presión atmosférica dentro del tubo, para ahorrar plástico en la fábrica o para darle aerodinámica y que no ruede en la mesa. La verdad es muchísimo más heroica y médica. A principios de los años 90, la compañía rediseñó todas sus tapas para cumplir con estrictas normas de seguridad infantil internacional.
Miles de niños, y adultos nerviosos, se tragaban estas tapas por accidente, las cuales tienen el diámetro perfecto para quedarse encajadas bloqueando la tráquea. Ese pequeño agujero es una válvula salvavidas. Si te la tragas, permite que un flujo mínimo de aire siga pasando a tus pulmones, dándole a los médicos el tiempo vital necesario para llevarte a urgencias antes de morir asfixiado. El jugo de sangre en la carne del supermercado. Cuando compras una bandeja de carne picada o unos filetes de ternera en el pasillo del supermercado y la dejas un par de días en la nevera, es casi seguro que el envase se llenará de un líquido rojizo y espeso. La reacción natural de cualquier persona es sentir un poco de aprensión, asumiendo que es sangre que se le está escapando al tejido del animal muerto. Te sorprenderá saber que la carne de carnicería comercial no contiene ni una sola gota de sangre. Los animales son desangrados por completo y de forma exhaustiva en el mismo instante del sacrificio en el matadero. Ese líquido carmesí que mancha el envase de plástico es simplemente agua mezclada con mioglobina. La mioglobina es una proteína que se encuentra en el interior de las fibras musculares para almacenar oxígeno y, curiosamente, se vuelve de un color rojo brillante cuando entra en contacto con el aire. Así que, aunque visualmente parezca una película de terror, es solo jugo de proteína celular. Beber café durante la adolescencia frena el crecimiento. A los niños curiosos o a los jóvenes adolescentes que querían probar el café caliente del desayuno familiar por primera vez, siempre se les apartaba la taza de la mesa con la tajante advertencia folclórica de sus abuelas de que la cafeína te frenará el desarrollo de los huesos de las piernas y te quedarás bajito y enclenque para toda la vida. Es un cuento urbano transmitido por generaciones sin base médica que lo sustente. Los estudios pediátricos y las densitometrías óseas a gran escala no han encontrado jamás una correlación entre el consumo moderado de cafeína y un retraso en el crecimiento esquelético humano o un enanismo inducido. El origen de este mito se remonta a antiguas y desfasadas hipótesis médicas que asociaban erróneamente la cafeína con una pérdida masiva de calcio a través de la orina, induciendo que esto ablandaba el esqueleto en formación. La realidad es que el efecto diurético del café expulsando calcio es tan sumamente ínfimo que se compensa metabólicamente por completo si el niño o adolescente bebe apenas 2 simples cucharadas soperas de leche al día. El café en exceso les pondrá insoportablemente nerviosos y alterará sus horarios de sueño, que sí es vital, pero no encogerá la longitud final de su columna vertebral. El agua del mar y la piscina es azul porque refleja el cielo. Si te preguntan de qué color es el agua pura del grifo o de un vaso, responderás inmediatamente que es incolora y totalmente transparente. Por eso, cuando admiramos la inmensidad del océano profundo o el azul vibrante de una gran piscina olímpica al aire libre, nuestro cerebro asume lógicamente que esa gigantesca masa de agua transparente actúa simplemente como un espejo perfecto, reflejando pasivamente el tono celeste de la cúpula del cielo que tiene encima. Es un mito muy romántico pero físicamente inexacto. Aunque un pequeñísimo porcentaje de luz sí se refleja en la superficie, el agua tiene un color azul intrínseco por sí misma. Cuando la luz solar blanca penetra en una gran columna de agua profunda, las moléculas de H2O actúan como un filtro químico selectivo. Absorben intensamente las longitudes de onda largas de la luz, como los rojos, naranjas y amarillos, reteniéndolas rápidamente en los primeros metros de profundidad. Las únicas ondas que sobreviven al filtro del agua y rebotan hacia arriba hasta llegar a nuestras retinas son las ondas cortas de alta energía, las de espectro azul y violeta. El océano no es un espejo azul, es, literalmente, un gigantesco filtro de luz roja. Los SUV son los coches más seguros porque son robustos. A la hora de comprar un coche para la familia, muchísimas personas descartan los turismos bajitos y optan directamente por comprar un SUV alto, gigantesco y pesado, porque su aspecto robusto de tanque de guerra, su peso masivo y la posición elevada de conducción transmiten la falsa seguridad psicológica de ser invulnerables en caso de accidente en carretera. La física de los impactos y las agencias de seguridad vial exponen las deficiencias de este diseño. La enorme masa del SUV no lo hace inmune a las leyes de la inercia. De hecho, al tener el centro de gravedad posicionado muchísimo más alto que un coche normal, las probabilidades de sufrir un vuelco catastrófico dando vueltas de campana en una maniobra de esquiva brusca o en un impacto lateral se disparan geométricamente. Además, la rigidez extrema de algunos de estos vehículos de chasis pesado juega en su contra. En un choque frontal, un turismo moderno con una zona de deformación programada que absorberá el impacto doblándose como un acordeón y salvando la cabina, mientras que la rigidez del tanque transferirá toda esa mortal fuerza de desaceleración G directamente a los órganos internos de sus pasajeros. Hacerte el muerto si te ataca un oso te salvará la vida. Si te encuentras un oso en el bosque, tírate al suelo,
cúbrete la nuca y hazte el muerto. Es una de las reglas de supervivencia que más ha calado en la cultura popular, pero que en un encuentro real podría ser un error fatal. Los biólogos y expertos en fauna salvaje insisten en que la reacción depende absolutamente de la especie y la intención del animal. Si te sorprende una osa parda, grizzly, protegiendo a sus cachorros, hacerte el muerto sí funciona, porque su objetivo es solo neutralizar la amenaza y, si ve que ya no eres un peligro, se irá. Sin embargo, si te ataca un oso negro, que son los más comunes, la técnica del muerto es suicida. Los osos negros rara vez atacan por defensa, si atacan es con intención depredadora, buscando comida. En ese caso, hacerte el muerto es presentarte como un buffet libre en el suelo. Tienes que levantar los brazos, gritar con agresividad, lanzar piedras y luchar por tu vida con todo lo que tengas para convencerle de que eres una presa demasiado dura y problemática. Golpear cojines para desahogar la ira, catarsis, te relaja. La teoría psicológica popular, fuertemente arraigada en las películas de terapeutas y en los manuales de manejo del estrés de los 90, nos dice que el enfado es como el vapor de una olla a presión. Si estás hirviendo de rabia, la mejor forma sana de vaciar ese vapor es golpear violentamente una almohada, destrozar platos en una habitación a solas o gritar a pleno pulmón mediante la catarsis física. Sin embargo, la psiquiatría conductual ha comprobado empíricamente que este método suele conseguir el efecto diametralmente opuesto. Actuar de manera agresiva y violenta, aunque sea contra objetos inanimados blandos, refuerza neuronalmente las vías del cerebro asociadas con la rabia, manteniéndote en un estado de agitación adrenérgica y presión arterial alta durante mucho más tiempo. La catarsis violenta te entrena para reaccionar físicamente cada vez que te frustras. Los estudios revelan que sentarte en silencio a reflexionar o salir a dar un paseo tranquilo disipan las hormonas del enfado muchísimo más rápido y de manera más segura. El Triángulo de las Bermudas es la zona más letal del océano. Esa siniestra porción del Océano Atlántico trazada entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas tiene la fama global y aterradora de ser una trampa mortal paranormal, donde barcos cargueros gigantes y escuadrones de aviones militares desaparecen sin dejar el más mínimo rastro con una frecuencia asombrosa e inexplicable. Cuando acudes a los que realmente manejan los datos duros de los accidentes marítimos, las gigantescas aseguradoras mundiales y las guardias costeras, el mito se hunde espectacularmente. Estadísticamente hablando, el Triángulo de las Bermudas no experimenta más desapariciones, hundimientos o anomalías que cualquier otra área del mundo con el mismo e intensísimo volumen de tráfico aéreo y marítimo. Además, es una región que sufre la violencia habitual de la temporada de huracanes del Caribe y la impredecible corriente del Golfo. Las aseguradoras marítimas no cobran ni un solo céntimo extra de prima de riesgo a los barcos que cruzan el triángulo, la prueba definitiva de que los fantasmas no suponen un riesgo financiero real. Estirar estáticamente antes del deporte evita lesiones. Antes de salir a correr o entrar al campo a jugar un partido intenso, la rutina deportiva casi sagrada consiste en buscar una valla, estirar los músculos a tope, como tocarse las puntas de los pies sin doblar las rodillas, y aguantar en esa postura estática y dolorosa durante 30 segundos, bajo el dogma indiscutible de que esto calienta la musculatura y previene roturas y tirones. Los traumatólogos deportivos han dado la vuelta a esta teoría en las últimas 2 décadas. Estirar un músculo en frío de forma estática y mantenida es como estirar una goma elástica metida en el congelador. No solo no la calientas, sino que la desestabilizas temporalmente. Los estudios demuestran que este tipo de estiramiento previo disminuye tu fuerza explosiva y tu capacidad de salto durante la siguiente hora, y no ofrece ninguna reducción real en la tasa de lesiones. El calentamiento previo adecuado debe ser siempre dinámico, trotes ligeros, rotaciones articulares, saltos suaves, para bombear sangre, dejando los estiramientos estáticos y profundos exclusivamente para el momento final de enfriamiento y relajación. Los osos entran en un sueño mágico y profundo durante la hibernación. Creemos que cuando llega el crudo invierno, los osos pardos se meten en su cueva profunda, cierran los ojos y caen en un coma biológico mágico llamado hibernación, del que es imposible despertarlos hasta que llegue la primavera, durmiendo como un tronco durante meses sin enterarse de nada. Los fisiólogos nos corrigen con los matices de la palabra. Los osos no experimentan una hibernación profunda verdadera, como sí lo hacen las marmotas, que enfrían su sangre casi al punto de congelación y bajan su corazón a un latido por minuto. Los osos entran en un estado mucho más ligero llamado letargo o torpor invernal. Su temperatura corporal apenas baja unos pocos grados y su sueño es bastante superficial. Si sienten un peligro, un ruido fuerte, o si el clima se vuelve inesperadamente cálido a mitad de enero,
El oso puede despertarse en cuestión de minutos, levantarse, salir de la cueva a echar un vistazo y volver a dormirse sin ningún problema. Si te está gustando el video dale like, me ayudas a que llegue a más gente. Escuchar el mar atrapado en una caracola gigante. Es la primera experiencia mágica que vivimos de niños en la playa. Alguien te pasa una caracola marina gigante, te la pegas al oído, cierras los ojos y puedes escuchar perfectamente el rugido rítmico de las olas del mar rompiendo en la orilla, creyendo que el sonido de su antiguo hábitat se ha quedado atrapado mágicamente en la espiral de nácar. La acústica de resonancia rompe el poema. La caracola es simplemente una caja de resonancia hueca y muy eficiente. Lo que estás escuchando en realidad es el ruido ambiental de la propia habitación o playa en la que te encuentras, el viento, los coches lejanos, las voces, mezclado de manera crucial con el sonido del flujo de tu propia sangre bombeando por los vasos sanguíneos cercanos a tu tímpano. La forma curva de la caracola actúa como un amplificador acústico que recoge todos esos ruidos sutiles de fondo y los mezcla creando una frecuencia que nuestro cerebro, por pura sugestión, asocia con el rumor de las olas del océano. El cinturón negro en las artes marciales demuestra que eres un maestro letal. En el imaginario occidental dominado por las películas de Bruce Lee, Cobra Kai y el cine de acción de los 80, se estableció el mito de que ganar el ansiado cinturón negro en karate o judo marcaba el clímax absoluto de la vida de un luchador, certificándolo oficialmente como un maestro supremo, una máquina de matar invencible que había aprendido todos los secretos del universo marcial. En las filosofías de las escuelas japonesas tradicionales donde nació este sistema, el sistema Kyudan, el cinturón negro representa exactamente el concepto contrario. Alcanzar el primer dan, el primer cinturón negro, significa literalmente que has dejado de ser un principiante inútil y torpe. Simplemente indica que el alumno por fin ha dominado las posturas básicas, la ética y las caídas elementales. Es decir, a los ojos del verdadero arte marcial oriental, cuando te atan el cinturón negro en la cintura, no es el final de tu entrenamiento, es oficialmente el primer día de tu aprendizaje real como estudiante cualificado. La fecha de caducidad impresa en las botellas de agua. Entras en la despensa, agarras una botella de agua mineral que habías olvidado al fondo y te entra el pánico al comprobar que la fecha de caducidad grabada en el plástico expiró hace 6 meses, tirándola inmediatamente a la basura por miedo a intoxicarte con agua putrefacta. Los ingenieros químicos y los inspectores sanitarios se ríen de este miedo. El agua pura, al no tener proteínas, grasas ni nutrientes orgánicos complejos, es una de las pocas sustancias del universo que no puede pudrirse, agriarse ni caducar jamás. Lleva miles de años circulando por el planeta. Esa fecha límite obligatoria impuesta por los gobiernos no es por el líquido, es por el envase. Con el paso de varios años, el plástico PET de la botella puede comenzar a degradarse lentamente por efecto del calor ambiental, lo que hará que libere componentes químicos microscópicos al líquido, dándole un sabor a plástico viejo, pero el agua en sí misma seguirá siendo biológicamente segura de beber. El pequeño agujero de los candados es para meter una ganzúa. Si tienes una maleta o la taquilla del gimnasio cerrada con uno de esos candados metálicos clásicos y lo miras por la parte inferior, verás un minúsculo y discreto agujero situado justo al lado de donde metes la llave. El mito que corre por los foros y vídeos de internet asegura que los fabricantes colocan ese agujero a propósito para que, si pierdes la llave original, puedas meter un alfiler o una ganzúa por ahí y accionar un mecanismo secreto de emergencia para saltar el seguro. Los cerrajeros descartan esta supuesta vulnerabilidad del diseño de fábrica. Los candados se usan mayoritariamente en el exterior, bajo la lluvia, encadenando puertas y bicicletas. Ese pequeño hueco no conecta con ningún engranaje secreto, es un simple agujero de drenaje de líquidos. Permite que el agua de la tormenta que entra por arriba se escape por debajo para evitar que el mecanismo se oxide internamente y se congele en invierno, sirviendo también como puerto de lubricación para inyectar aceite de máquina y mantener el cilindro suave a lo largo de los años. Las pequeñas arañas, patilargas, son las más venenosas del mundo. Si te acercas al rincón del techo del trastero o del baño, casi siempre verás a una de esas diminutas criaturas con un cuerpo minúsculo del tamaño de una lenteja y unas patas kilométricas y finísimas temblando en su tela. El mito urbano y de los patios de colegio, a menudo esparcido con tono solemne, dice que esa araña, patilarga, produce el veneno más letal del planeta Tierra, pero que afortunadamente sus colmillos son tan frágiles y diminutos que no logran perforar la piel humana para matarnos. Los aracnólogos tienen que desmentir esta triple mentira. Primero, los famosos patilargos domésticos, los opiliones, ni siquiera son arañas biológicamente hablando, son un orden distinto de arácnidos. Segundo, no tienen colmillos, por lo que no pueden inyectar nada ni a un humano ni a una mosca.
Y tercero, y más importante, carecen por completo de glándulas venenosas en su cuerpo. Son carroñeros inofensivos que no podrían matarte ni aunque lograran abrirse paso hasta tu torrente sanguíneo. Dejar la calefacción al mínimo gasta menos que encenderla. Llega el invierno y comienza la guerra en todas las casas. Es más barato dejar los radiadores encendidos todo el día a una temperatura bajita y constante, o apagarlos por completo al ir a trabajar y darles un golpe de calor al volver. La sabiduría popular apuesta por lo primero, pero la termodinámica de tu factura de la luz no perdona. Tu casa pierde calor constantemente a través de las ventanas y paredes hacia el exterior frío. Si dejas la calefacción encendida todo el día, el termostato estará inyectando energía hora tras hora para compensar esa pérdida continua de temperatura hacia la calle. Apagarla por completo detiene el gasto. Aunque la casa se enfríe, la energía que gastará la caldera para calentar el aire de golpe por la tarde siempre será matemáticamente inferior a la suma de todas las horas que estuvo luchando inútilmente contra el frío mientras no había nadie en casa. El desayuno es la comida más importante del día. Hemos crecido interiorizando este dogma nutricional inquebrantable, obligándonos a engullir tazones de cereales y tostadas a las 7 de la mañana aunque tengamos el estómago cerrado, convencidos de que sin ese combustible nuestro metabolismo colapsará y engordaremos. Desde la medicina nutricional actual, saltarse el desayuno, como se hace en el ayuno intermitente, es perfectamente sano y no paraliza ningún metabolismo. Lo verdaderamente fascinante es el origen de la frase. El desayuno es la comida más importante del día, no fue pronunciada por un médico brillante, sino por los ejecutivos de marketing de una compañía a principios del siglo XX. Necesitaban una campaña publicitaria agresiva para convencer a la población estadounidense de que dejaran de comer huevos y panceta y empezaran a comprar sus nuevas y revolucionarias cajas de cereales de maíz. Una frase publicitaria se convirtió en ley médica. El terror a usar el móvil en la gasolinera. Cada vez que paramos a repostar, un enorme cartel con un teléfono móvil tachado nos advierte de un peligro inminente, haciéndonos creer que si recibimos una llamada de WhatsApp mientras sostenemos la manguera, las ondas electromagnéticas del teléfono harán explotar los vapores de la gasolina y volaremos por los aires. Los cazadores de mitos y las comisiones de seguridad lo han puesto a prueba miles de veces. Es físicamente imposible que un smartphone genere una chispa capaz de encender combustible. La verdadera razón de esta prohibición, nacida a finales de los 90, es la electricidad estática. Los conductores se bajan del coche, rozan su ropa con la tapicería cargándose de estática, y si usan el móvil se distraen. Al tocar la chapa metálica del coche sin prestar atención, sueltan un chispazo con el dedo que sí puede encender los vapores. El móvil no tiene la culpa, la tiene tu distracción. Los perros comen hierba solo para purgarse porque están enfermos. Paseas a tu perro por el parque y, de repente, se pone a masticar césped como si fuera una vaca. La explicación automática del dueño es que el perro tiene un malestar estomacal, ha comido algo malo y su instinto le dicta comer hierba para irritar el estómago y forzarse a vomitar. Los veterinarios que estudian el comportamiento canino tienen una visión mucho más amplia y menos dramática. Aunque una pequeña minoría de perros sí lo hace para aliviar molestias, los estudios demuestran que menos del 25% de los perros que comen hierba terminan vomitando, y casi ninguno muestra signos previos de enfermedad. La inmensa mayoría de los perros comen hierba simple y llanamente porque les gusta el sabor dulce de los brotes jóvenes, por aburrimiento, porque les apetece añadir algo de textura crujiente a su dieta basada en pienso, o como un rasgo evolutivo heredado de los lobos para añadir fibra intestinal. Contar ovejas ayuda a conciliar el sueño. La escena clásica de los dibujos animados. No puedes dormir, así que cierras los ojos y empiezas a imaginar un rebaño de ovejas blancas saltando sobre una valla, contando una por una hasta caer rendido. Los psicólogos especialistas en la higiene del sueño del Instituto de Oxford pusieron a prueba este viejo remedio y confirmaron que es una estrategia desastrosa. Contar requiere concentración activa, exige que la parte cognitiva y analítica de tu cerebro esté despierta para no perder el orden numérico de las ovejas, lo que aumenta la ansiedad de rendimiento si sigues contando y sigues despierto. En sus experimentos, los insomnes que intentaban visualizar paisajes relajantes y abstractos, como una playa o una cascada sin ninguna estructura que medir, se quedaban dormidos unos 20 minutos más rápido que los que obligaron a llevar la contabilidad mental del ganado lanar. El cardio es la única forma de quemar grasa y perder peso. Si alguien quiere perder 5 kilos, la receta de la calle es siempre la misma. Olvídate de las pesas, ponte unas zapatillas y ponte a correr en la cinta durante horas interminables para sudar la grasa. Esta creencia ha frustrado a miles de personas en los gimnasios.
Es indudable que el ejercicio cardiovascular quema muchas calorías mientras lo estás practicando, pero en el instante en que te bajas de la cinta, la quema se detiene casi por completo. El entrenamiento de fuerza y pesas es el verdadero motor quemagrasas a largo plazo. Al crear tejido muscular nuevo, estás instalando motores metabólicos en tu cuerpo. El músculo es un tejido metabólicamente carísimo de mantener. Cuanta más masa muscular tengas, más calorías quemará tu cuerpo estando absolutamente en reposo, mientras duermes o ves la televisión, haciendo que el proceso de pérdida de grasa sea mucho más eficiente y permanente que corriendo maratones. Los imanes del móvil o el bolso borran las tarjetas de crédito. Es un gesto de precaución muy habitual. Alejamos rápidamente la cartera de nuestro teléfono móvil o del cierre magnético de nuestro bolso, convencidos de que si la banda negra de la tarjeta de crédito roza con el imán del aparato, todos nuestros datos bancarios se borrarán al instante y nos quedaremos tirados en la caja del supermercado. Este mito mezcla tecnología obsoleta con miedos modernos. Las tarjetas de crédito y débito están protegidas por lo que se conoce como bandas magnéticas de alta coercitividad. Son extremadamente resistentes. Para borrar la codificación de una de esas franjas oscuras necesitarías exponerla a un campo magnético colosal, como el de una máquina industrial o un electroimán pesado. El minúsculo imán del altavoz de tu smartphone o el clip de tu funda no tienen ni la milésima parte de la fuerza necesaria, medida en Gauss, para alterar o desmagnetizar la estructura de los datos bancarios. El móvil nos escucha en secreto para enviarnos publicidad. Estás hablando con un amigo en una cafetería sobre comprarte unas zapatillas de running verdes, abres Instagram 10 minutos después, y el primer anuncio que te salta es exactamente de esas zapatillas. La conclusión inmediata de todos es que Mark Zuckerberg tiene el micrófono de nuestro teléfono activado en secreto 24 horas al día escuchando y grabando nuestras conversaciones íntimas. Los expertos en ciberseguridad han analizado el tráfico de datos y han desvelado algo mucho más inquietante. No necesitan escucharte, porque ya te conocen mejor que tú mismo. Las tecnológicas usan el cruce de metadatos masivo. Quizás buscaste algo relacionado con el deporte hace una semana, o peor aún, el amigo con el que tomaste café, y con el que el GPS del móvil sabe que pasaste una hora cara a cara, si buscó esas zapatillas en Google anoche. El algoritmo sabe que sois amigos, que pasáis tiempo juntos, y predice estadísticamente que tenéis los mismos gustos e intenciones de compra. Es matemática predictiva brillante y perturbadora, pero no espionaje auditivo. Las tortugas pueden salir de su caparazón. Influenciados por décadas de dibujos animados donde una tortuga se asusta y sale corriendo desnuda dejando su caparazón rígido abandonado en el suelo como si fuera una mochila de acampada, hemos llegado a pensar que el caparazón es simplemente un escondite externo al que el animal se asoma. La anatomía de la tortuga no permite estos trucos de magia. El caparazón de una tortuga no es su casa, es su esqueleto modificado. Está hecho de placas óseas que están biológicamente fusionadas, soldadas y entretejidas con su propia columna vertebral y todas sus costillas. El caparazón está lleno de vasos sanguíneos y nervios. Pedirle a una tortuga que salga de su caparazón es anatómicamente el equivalente exacto a pedirte a ti que te saques la caja torácica y la columna vertebral para ir a dar un paseo. Mueren al instante si su coraza se rompe de gravedad. Cruzar los brazos es el síntoma indiscutible de estar a la defensiva. La psicología de bolsillo y los miles de vídeos en redes sociales sobre cómo leer la mente con el lenguaje corporal han dogmatizado que si estás hablando con una persona y ésta se cruza de brazos frente al pecho, está creando una barrera física inconsciente, bloqueándote, enfadada, a la defensiva o mintiendo. Los psicólogos del comportamiento real aborrecen estas traducciones literales de diccionario. El lenguaje corporal es tremendamente contextual. Una persona puede cruzar los brazos simplemente porque en esa sala el aire acondicionado está altísimo y tiene frío, porque la silla no tiene reposabrazos y es la postura muscular de descanso más cómoda que existe para no dejar los brazos colgando, o simplemente porque le ayuda a concentrarse en lo que estás diciendo. Etiquetar un gesto universal como una prueba absoluta de hostilidad es un análisis superficial que lleva a infinitos malentendidos interpersonales. La materia tiene solo 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Es la pregunta de examen de ciencias de primaria que todos aprobamos con nota. El agua puede ser hielo, líquido o vapor, es decir, la materia solo existe en 3 estados posibles. Los físicos de partículas sonríen ante esto, porque nos estamos olvidando del estado más importante de todos. En realidad, existen varios estados de la materia más, por ejemplo el plasma, no solo existe, sino que es abrumadoramente el dueño del universo.
Si calientas un gas hasta temperaturas extremas, los electrones se separan de sus átomos, creando una sopa electrificada de iones. Eso es el plasma. Prácticamente el 99% de la materia observable de todo el universo entero está en estado de plasma, incluyendo el interior de nuestro Sol, todas las estrellas que ves por la noche, los relámpagos de las tormentas terrestres e incluso el gas brillante de los tubos fluorescentes de las cocinas. Nuestro sólido, líquido y gaseoso es una rareza estadística a nivel cósmico. Un vaso de leche caliente da sueño. El remedio tradicional número 1 contra el insomnio de pequeños era calentarse una buena taza de leche antes de meterse en la cama, justificando el truco científicamente con que la leche contiene triptófano, un aminoácido precursor de la melatonina que induce al sueño profundo. La neuroquímica de la nutrición nos rebaja las expectativas. Aunque es innegable que la leche contiene triptófano, las cantidades son tan ínfimas y microscópicas que tendrías que beberte varios litros de leche hirviendo de una sentada para que esa sustancia lograra tener un impacto sedante real en tu cerebro. Además, otros aminoácidos de la propia leche compiten con el triptófano para entrar al cerebro, anulando su efecto. Si un vaso de leche caliente te relaja profundamente y te ayuda a dormir, se debe única y exclusivamente a un efecto psicológico de confort, al calor reconfortante en el estómago y a la asociación mental relajante que nos evoca nuestra infancia, un poderoso efecto placebo libre de química. El Big Ben es el famoso reloj de la Torre de Londres. Si viajas a Inglaterra y publicas una foto espectacular del icónico reloj del Parlamento a orillas del río Támesis, seguramente pondrás en el pie de foto, visitando el espectacular Big Ben. Estarás cometiendo un error monumental de nomenclatura, muy común a nivel global. El Big Ben no es el nombre del famoso reloj de 4 caras de estilo neogótico, ni tampoco es el nombre de la majestuosa torre que lo sostiene, la cual, de hecho, se llamaba oficialmente Torre del Reloj hasta que en 2012 la rebautizaron como Elizabeth Tower, en honor a la reina. El Big Ben es pura y exclusivamente el nombre de la gigantesca campana de bronce de 13 toneladas que se esconde oculta en el interior de la torre y que da las campanadas cada hora. Por supuesto, como es imposible ver la campana desde la calle, los turistas terminaron trasladando cariñosamente el apodo al edificio entero por pura sinécdoque. Los perros sudan a través de su lengua. Cuando paseamos a nuestro perro en pleno mes de agosto y lo vemos con la lengua afuera, jadeando ruidosamente a un ritmo frenético, asumimos directamente que el animal carece de poros y está transpirando sudor a través de la enorme superficie húmeda de su lengua para enfriarse, como si la lengua fuera su axila. La veterinaria canina explica que la termorregulación es diferente a la nuestra. Los perros sí sudan agua y tienen glándulas sudoríparas reales, pero están localizadas casi exclusivamente en las almohadillas sin pelo de sus patas, por eso a veces dejan pequeñas huellas húmedas en las baldosas en verano. El jadeo con la lengua afuera no es un proceso de sudoración, es un sistema de ventilación forzada. Al mover el aire rápidamente sobre los vasos sanguíneos hiperdilatados de la lengua y los pulmones, logran que la humedad interna se evapore, disipando el calor corporal de su sangre hacia el aire como el radiador de un coche, sin secretar ni una gota de sudor a través del músculo de la lengua. Más megapíxeles significa siempre mejor cámara de fotos. A la hora de comprar un teléfono móvil o una cámara digital, las marcas nos bombardean con números gigantescos en los carteles publicitarios. Nueva cámara de 108 megapíxeles. Asumiendo que cuanto mayor es el número, mágicamente las fotos serán más nítidas, profesionales y luminosas. La óptica y la ingeniería fotográfica explican que esto es puro marketing engañoso. Un megapíxel solo determina el tamaño físico de la imagen, cuánto puedes ampliarla en un póster sin que se pixele, pero no dice absolutamente nada sobre la calidad de la misma. De hecho, meter millones de píxeles apretados en el minúsculo sensor de un smartphone hace que cada píxel individual sea mucho más pequeño y capte menos luz, provocando fotos borrosas y llenas de ruido por la noche. Lo que realmente define una buena cámara es la calidad del sensor interno, el cristal de la lente y, hoy en día, el procesador de inteligencia artificial del teléfono. Las mujeres que levantan pesas se vuelven musculosas como hombres. Muchas mujeres evitan a toda costa la zona de musculación y pesas del gimnasio por el pánico atroz a levantar mancuernas pesadas y despertar a las pocas semanas con una espalda gigantesca, bíceps hipertrofiados y un físico puramente masculino. La endocrinología humana impide que esto suceda por accidente. El crecimiento muscular masivo y voluminoso que caracteriza a los culturistas depende casi en exclusiva de altísimos niveles de testosterona. Las mujeres producen de media entre 15 y 20 veces menos testosterona que los hombres.
Por muchísimo hierro que levante una mujer de forma natural en el gimnasio, su cuerpo no tiene la química hormonal para desarrollar ese tipo de volumen. El entrenamiento de fuerza solo generará huesos más densos, una bajada brutal del porcentaje de grasa y un cuerpo firme y tonificado. El aspecto masculinizado de las culturistas profesionales se consigue única y exclusivamente mediante el uso exógeno e intencionado de esteroides anabólicos. El pescado fresco del supermercado es mejor que el congelado. En el mostrador de la pescadería, solemos mirar con desdén los arcones de productos ultracongelados, asumiendo que el pescado fresco que descansa sobre una cama de hielo picado es de una calidad suprema, recién salido del mar y muchísimo más nutritivo. La logística de la industria pesquera moderna te sorprendería. La inmensa mayoría de ese pescado, fresco, brillante que ves en el mostrador ha tardado días o incluso una semana en llegar desde el barco, pasar por las lonjas, los camiones de transporte y llegar a tu tienda, perdiendo calidad celular cada minuto que pasa. Por el contrario, el buen pescado congelado se ultracongela industrialmente directamente en las bodegas del propio barco pesquero, apenas un par de horas después de sacarlo del agua. Esa ultracongelación fulminante a menos 40 grados bloquea la degradación al instante, atrapando todos los nutrientes, proteínas y texturas originales intactos. Paradójicamente, un buen trozo de salmón congelado en alta mar es biológicamente más fresco que el que lleva días dando vueltas en la cámara frigorífica de la tienda. Poner gasolina premium en un coche normal le da más potencia. Al llegar al surtidor de la gasolinera, existe la tentación recurrente de echar gasolina de 98 octanos, la premium o super cara, en un coche utilitario convencional de gama media, creyendo firmemente que es como darle una bebida energética al motor que le proporcionará más velocidad, un arranque fulminante y limpiará los cilindros por dentro. La ingeniería mecánica del automóvil desmonta este gasto inútil de dinero. El octanaje de la gasolina no mide la pureza, la energía o la calidad del combustible. Simplemente mide la capacidad del líquido para resistir la compresión sin explotar antes de tiempo por el calor. Los motores de coches deportivos de lujo están diseñados con altísima compresión y obligan a usar 98 octanos para evitar daños internos. Pero si el manual de tu coche normal dice que funciona con 95 octanos, su motor no tiene la compresión necesaria para aprovechar absolutamente nada de la gasolina cara. Echar premium a un motor convencional es como ponerle zapatos de atleta a alguien que va a sentarse en el sofá. No correrá más rápido, solo habrás pagado más por los zapatos. El icónico London Bridge, que todos los turistas fotografían. Millones de turistas de todo el mundo viajan a Londres, se dirigen al río Támesis, levantan sus cámaras fotográficas y toman selfies impresionantes frente a un colosal puente levadizo victoriano flanqueado por dos majestuosas torres de piedra coronadas de azul, publicando la foto en sus redes sociales con el texto, al fin visitando el espectacular London Bridge. Acaban de ser víctimas del mayor error de etiquetado geográfico del planeta. El imponente monumento que han fotografiado es el Tower Bridge, el puente de la torre. Si buscan en el mapa el verdadero London Bridge, puente de Londres, encontrarán que está situado un poco más arriba en el río y, decepcionantemente para el turismo, es un puente de hormigón funcional, moderno y extremadamente aburrido que se construyó en los años 70, sin torres, sin cables y sin ninguna épica visual. Un error tan extendido que hasta hay leyendas urbanas de millonarios americanos que compraron el puente equivocado pensando que se llevaban el bonito a casa. Estoy seguro de que hay muchas cosas que no sabías. Suscríbete al canal para no perderte mitos. Los Mac de Apple son invulnerables a los virus. A principios de los 2000, los usuarios de Apple presumían ante los dueños de un PC con Windows de que sus ordenadores Mac eran verdaderas fortalezas impenetrables y que un sistema operativo de Apple jamás podría ser infectado por un virus informático. Fue la campaña de marketing más exitosa y peligrosa de la historia tecnológica. Los Mac nunca han sido biológicamente inmunes al malware por ser superiores. La realidad era pura matemática de mercado. Windows acaparaba el 90% de los ordenadores del mundo. Si un hacker criminal quería robar datos, lógicamente programaba el virus para atacar el sistema que usaba casi todo el planeta para maximizar su éxito. A medida que los productos de Apple se volvieron masivamente populares, los hackers empezaron a programar virus, troyanos y ransomware específicos para Mac, demostrando que cualquier máquina conectada a Internet puede ser destrozada si es un blanco rentable. Los puercoespines disparan sus púas como si fueran flechas.
En innumerables dibujos animados hemos visto a un simpático puercoespín o erizo acorralado por un depredador que, al asustarse, tensa la espalda y dispara una lluvia de púas afiladas por el aire, clavándolas en el hocico del lobo a 2 metros de distancia como si fuera una ballesta biológica. La zoología y la física muscular dicen que los puercoespines no tienen ningún sistema de propulsión de proyectiles en la espalda. Sus púas son, a todos los efectos, pelos modificados y extremadamente rígidos. Lo que ocurre en realidad es que estas púas están muy poco adheridas a la piel del animal. Cuando un depredador ingenuo ataca e intenta morder al puercoespín, el animal levanta las púas y se embiste hacia atrás. Al más mínimo contacto físico, la punta de la púa perfora la piel del atacante y se desprende sin esfuerzo del cuerpo del puercoespín, quedándose enganchada gracias a unos pequeñísimos ganchos microscópicos, pero siempre hace falta el choque físico directo. Nunca habrá flechas voladoras. Usar los frenos del coche gasta más gasolina. Existe una leyenda entre los conductores ahorradores que dicta que frenar constantemente en la ciudad aumenta de forma drástica el consumo de combustible de un coche porque obliga al motor a trabajar en contra de la inercia, por lo que dejar que el coche ruede en punto muerto, o usar muchísimo el embrague, es la solución para ahorrar. La mecánica moderna y los ordenadores de a bordo dicen justo lo contrario. Usar los frenos mecánicos no quema absolutamente ni una gota de gasolina. Solo desgasta las pastillas de freno por fricción. Lo que realmente consume combustible es volver a acelerar para recuperar la velocidad que acabas de perder. Irónicamente, dejar el coche en punto muerto rodando cuesta abajo gasta más gasolina que llevar una marcha metida y soltar el acelerador, porque al ir engranado sin acelerar, la inyección electrónica corta el combustible a cero usando la inercia de las ruedas para mantener el motor vivo. Dejar los antibióticos a medias en cuanto te sientes mejor. Uno de los mitos médicos que más daño está haciendo a la supervivencia humana a nivel global ocurre en nuestros botiquines caseros. El médico te receta 10 días de antibióticos por una infección de garganta. Al cuarto día, la fiebre desaparece, ya no te duele nada y, por miedo a meterte demasiados químicos en el cuerpo, decides guardar el resto de las pastillas en el cajón porque ya te sientes curado. Esto es una negligencia microbiológica terrorífica. Durante los primeros días, el antibiótico ha matado a las bacterias más débiles y vulnerables, por eso te sientes aliviado. Pero las bacterias más duras, resistentes y peligrosas de la infección siguen vivas dentro de ti, debilitadas pero no muertas. Al suspender el bombardeo de medicación antes de aniquilarlas por completo, estas superbacterias supervivientes se recuperan, mutan y aprenden a resistir a ese medicamento específico. No solo recaerás mucho más grave de la enfermedad semanas después, sino que habrás ayudado a crear cepas de superbacterias que un día podrían ser imposibles de curar para toda la humanidad. Los alimentos orgánicos o bio jamás utilizan pesticidas. Paseamos por el supermercado y pagamos con gusto casi el doble de precio por una manzana que lleva una etiqueta verde brillante que dice orgánico, bio o ecológico, bajo la convicción absoluta de que esta fruta ha crecido en un Edén puro, acariciada por el viento y totalmente libre de químicos, fungicidas o pesticidas asesinos que sí bañan a las frutas baratas. Las normativas de agricultura ecológica no dicen eso. Las granjas orgánicas están en el mismo planeta y sufren las mismas plagas de pulgones, hongos y gusanos que cualquier otra cosecha. Para no perder millones de euros, los agricultores ecológicos usan muchísimos pesticidas de forma constante. La única diferencia legal es que sus pesticidas deben provenir de fuentes naturales o minerales, como el sulfato de cobre, la rotenona o la piretrina, en lugar de estar sintetizados en un laboratorio moderno. Pero cuidado, que una toxina venga de una planta natural no la hace inofensiva. Algunos pesticidas orgánicos, usados masivamente, son igual o más tóxicos para la fauna del suelo que los sintéticos modernos hiperespecíficos. Los girasoles siguen al sol durante todo el día. La magia de la naturaleza nos ha convencido de que los inmensos campos de girasoles se pasan el día entero girando sus cabezas amarillas lentamente de este a oeste, siguiendo la trayectoria del sol en el cielo, y volviendo a girar en la noche para prepararse al amanecer. La botánica tiene un pequeño matiz sobre este comportamiento, conocido como heliotropismo. Esta capacidad de girar y seguir la luz solar es exclusiva de los girasoles jóvenes que aún están en pleno crecimiento, ya que necesitan maximizar la fotosíntesis en sus tallos flexibles. Sin embargo, en el instante en que el girasol madura por completo, florece y su tallo se vuelve rígido y leñoso, pierde esta habilidad para siempre. Un campo de girasoles adultos no se mueve en absoluto. Todos se quedan congelados mirando permanentemente hacia el este para absorber el primer calor de la mañana y atraer más rápido a las abejas polinizadoras. Los murciélagos son completamente ciegos.
De la frase popular, "estás más ciego que un murciélago", hemos sacado la conclusión global de que estos mamíferos voladores nocturnos tienen los ojos de adorno, y que navegan por las cuevas oscuras y cazan insectos basándose única y exclusivamente en su sistema de radar ultrasónico, ecolocalización. Los biólogos nos corrigen rápidamente. Ninguna de las casi 1400 especies de murciélagos que existen en el planeta es ciega. De hecho, los murciélagos tienen una visión excelente. Muchas especies, como los zorros voladores gigantes, que se alimentan de frutas, ni siquiera usan la ecolocalización y confían plenamente en su vista y su olfato nocturno superdesarrollado para encontrar la comida. Utilizan sus ojos durante el crepúsculo para detectar siluetas y distancias, combinándolo como un superpoder con el radar para las maniobras de alta precisión en la oscuridad extrema. La gravedad cero en el espacio exterior. Cuando vemos imágenes de la Estación Espacial Internacional con los astronautas flotando y haciendo piruetas, el presentador de turno siempre dice que están en un entorno de gravedad cero, porque en el espacio no hay gravedad. Esto es una imposibilidad física. La gravedad de la Tierra llega muchísimo más lejos de lo que pensamos. De hecho, a la altitud de la estación espacial, unos 400 kilómetros, la gravedad terrestre sigue siendo de un fortísimo 90%. Los astronautas no flotan por falta de atracción, flotan porque la estación viaja a 28.000 kilómetros por hora de forma lateral. Están cayendo constantemente hacia la Tierra, pero viajan tan rápido hacia adelante que la curva del planeta se aparta de ellos al mismo ritmo que caen. Están en una caída libre perpetua, lo que crea esa increíble ilusión óptica de ingravidez que llamamos microgravedad. Las estaciones cambian según lo cerca que estamos del Sol. Si preguntas por la calle por qué hace calor en verano y frío en invierno, la inmensa mayoría responderá que en verano la Tierra se acerca mucho más al ardiente Sol, y en invierno nos alejamos hacia la parte fría del espacio. Si esto fuera cierto, sería verano en todo el planeta al mismo tiempo. Sin embargo, cuando es verano en España, es pleno invierno en Argentina. Las estaciones no tienen nada que ver con la distancia. De hecho, en el hemisferio norte, el invierno ocurre cuando estamos en nuestro punto orbital más cercano al Sol. El clima cambia exclusivamente por la inclinación de 23.5 grados del eje de la Tierra. En verano, tu hemisferio está inclinado directamente hacia el Sol, recibiendo la luz solar de forma muy recta y concentrada, mientras que en invierno el Sol golpea de forma oblicua y dispersa. En el espacio, explota sin traje espacial. Películas nos han mostrado que si un astronauta se quita el casco en el vacío del espacio, sus ojos se salen de las órbitas y su cuerpo entero explota en una carnicería sangrienta debido a la descompresión. La medicina aeroespacial ha estudiado esto a fondo con accidentes reales en cámaras de vacío. La piel y los tejidos humanos son increíblemente resistentes y elásticos, actúan como un traje espacial natural. No vas a explotar. Lo que sí ocurriría es que los líquidos de tu boca y pulmones servirían al instante. Porque el agua hierve a temperatura corporal si no hay presión, te quedarías sin oxígeno en el cerebro y perderías el conocimiento en unos 10 segundos, falleciendo por asfixia silenciosa un par de minutos después, pero tu cuerpo mantendría su forma completa hasta el final. Una moneda en las vías puede descarrilar un tren. Un juego infantil altamente peligroso consistía en dejar una pequeña moneda de cobre en la vía del tren con el pánico añadido de que, si el tren pasaba por encima a gran velocidad, el metal duro de la moneda desequilibraría las enormes ruedas de acero y provocaría un descarrilamiento mortal de cientos de toneladas. La ingeniería ferroviaria califica esto de imposible. Un tren de carga moderno puede pesar más de 5.000 toneladas y viaja con una fuerza cinética brutal. Una pequeña moneda de 5 gramos no tiene la más mínima posibilidad de alterar el centro de gravedad de la maquinaria. Cuando la rueda aplasta la moneda, la fricción y el peso extremo son tan absolutos que simplemente aplastan el metal suave como si fuera plastilina caliente, dejando la moneda plana y pegada al riel sin que el maquinista llegue a notar absolutamente nada. Los piratas te hacían caminar por la plancha. Las películas de Peter Pan y Piratas del Caribe nos han grabado a fuego que el método de ejecución estándar en alta mar consistía en vendarle los ojos al prisionero, ponerle una espada en la espalda y obligarle a caminar por una tabla de madera hasta caer a los tiburones. Los historiadores navales han revisado miles de bitácoras de los siglos XVII y XVIII y han descubierto que los piratas reales eran mucho más prácticos y menos teatrales. Hacer caminar por la plancha es un invento literario popularizado por el autor escocés Robert Louis Stevenson en La Isla del Tesoro. Los verdaderos corsarios y piratas simplemente lanzaban a sus prisioneros por la borda de una patada, o si querían ser crueles, los sometían a la pasada por la quilla, arrastrándolos por debajo del barco lleno de moluscos cortantes. El T-Rex no puede verte si te quedas completamente quieto.
La saga de Jurassic Park popularizó una de las reglas de supervivencia prehistórica más tensas del cine. El enorme Tyrannosaurus Rex tiene una visión basada exclusivamente en el movimiento. Si estás frente a él y te quedas congelado como una estatua, serás invisible a sus ojos. Los paleontólogos modernos afirman que intentar hacer esto frente a un T-Rex real habría sido la forma más rápida y ridícula de convertirse en su almuerzo. Mediante tomografías computarizadas de los cráneos fosilizados, los científicos descubrieron que la parte del cerebro del T-Rex dedicada a la vista estaba hiperdesarrollada, y la posición frontal de sus ojos le otorgaba una visión binocular con percepción de profundidad que superaba en 13 veces la agudeza visual de un humano moderno, incluso mejor que la de un águila. Veían en colores, en 3 dimensiones, y a kilómetros de distancia. Si te quedabas quieto, simplemente le hacías más fácil el trabajo. Las galletas de la fortuna son un postre tradicional chino. Terminas de comer en un restaurante asiático y, junto con la cuenta, te traen unas crujientes galletas en forma de media luna que esconden un papel con un mensaje profético o de la suerte en su interior, asumiendo que estás disfrutando de una costumbre folclórica que los ciudadanos de Pekín llevan siglos practicando. Si intentas pedir una galleta de la fortuna en China continental hoy en día, los camareros te mirarán como si fueras un extraterrestre. Este postre jamás existió en Asia. Fueron inventadas en California a principios del siglo XX, probablemente por inmigrantes japoneses que regentaban pequeños salones de té en San Francisco y que se inspiraron en unos dulces típicos de los templos de Kioto. Tras la Segunda Guerra Mundial, los dueños de los restaurantes de comida china en Estados Unidos vieron el éxito de este dulce y lo copiaron masivamente para regalarlo, creando una falsa tradición milenaria que nunca pisó suelo chino. Si te está gustando el video, dale like, me ayudas a que llegue a más gente. El lobo alfa dictador de la manada. Cuando se habla de liderazgo o comportamiento agresivo en los negocios y los deportes, siempre se hace referencia al lobo alfa, visualizando al macho más brutal, fuerte y dominante de una manada salvaje que se ha ganado su puesto a mordiscos y somete al resto de los lobos bajo su régimen de terror. Rudolf Schenkel, el científico suizo que acuñó este término en los años 40 estudiando lobos en cautividad en los zoológicos, pasó los últimos años de su vida suplicando al mundo que dejaran de usarlo. Descubrió que en los zoológicos, los lobos de diferentes familias actuaban de forma violenta por el estrés del encierro. En la naturaleza salvaje, la jerarquía de los lobos es inmensamente más aburrida y tierna, no hay peleas por el poder. La manada es simplemente una familia tradicional. Los famosos alfas son simplemente el papá y la mamá, y los subordinados son sus hijos. No hay luchas por el liderazgo, solo padres cuidando y guiando pacíficamente a sus cachorros. La extrema rareza y valor natural de los diamantes. Las joyerías nos han vendido el diamante como la piedra preciosa definitiva, justificando sus precios estratosféricos con la idea de que son gemas increíblemente raras, escasas y casi imposibles de encontrar en la naturaleza. El mercado de materias primas tiene un secreto a voces. Nuestro planeta está literalmente plagado de diamantes. Geológicamente hablando, son una de las gemas preciosas más comunes que existen en la corteza terrestre. Los rubíes y las esmeraldas son muchísimo más raros. La ilusión de escasez absoluta es un magistral truco económico mantenido durante un siglo por grandes monopolios corporativos, como el cártel de Beers, quienes controlaban casi todas las minas del planeta. Simplemente extraen millones de quilates, los esconden en cajas fuertes blindadas en Londres y liberan al mercado cantidades mínimas con un cuentagotas para inflar artificialmente los precios y mantener la sensación de exclusividad. La cafeína del café te inyecta energía en el cuerpo. El ritual sagrado para despertarnos consiste en tomar un café negro y fuerte, sintiendo que ese líquido milagroso nos inyecta un torrente de energía directa en las venas, como si estuviéramos llenando el depósito de gasolina de nuestro cerebro. La neuroquímica de la cafeína es en realidad mucho más manipuladora. A lo largo del día, tu cerebro produce una molécula llamada adenosina, que se acumula en tus receptores y es la encargada de darte esa sensación de pesadez y sueño. Cuando bebes café, la cafeína entra en tu sangre y, como tiene una forma química casi idéntica a la adenosina, se encaja en esos mismos receptores, bloqueando la entrada a las hormonas del sueño. La cafeína no te está dando energía extra de la nada, simplemente está engañando a tu cerebro, poniéndole una venda en los ojos para que sea temporalmente incapaz de sentir el tremendo cansancio que tu cuerpo sigue teniendo en el fondo. Los silenciadores de pistola hacen que el disparo sea un susurro. Si ves a un asesino en una película de espías, siempre enroscará un tubo negro en la punta de su pistola, apretará el gatillo y el arma emitirá un discreto y elegante sonido parecido a un piu piu o a alguien escupiendo un grano de arroz.
La balística militar real demuestra que esto es pura fantasía acústica de Hollywood. La explosión de pólvora dentro de un arma para lanzar una bala a velocidad supersónica produce un estallido sónico ensordecedor. Un silenciador, que técnicamente se llama supresor, simplemente redirige y ralentiza los gases calientes de la explosión para que el disparo no te reviente literalmente los tímpanos en un espacio cerrado. Pero la pistola sigue sonando de forma brutal, equivalente al ruido de un trueno fuerte o un enorme petardo de dinamita. Si disparas un arma con supresor en el centro de una ciudad por la noche, todos los vecinos de la calle se van a enterar perfectamente. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, suscríbete al canal, aquí te dejo varios videos.